¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andy Javier Correa en este espacio denominado Historia, Cultura e Identidad. Presenta Aztlán Cultura. Como siempre, ya es toda una tradición que compartamos este espacio con Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí ya listos para el de hoy, el programa de hoy. El tema de hoy es la conquista y la controversia de Valladolid. La conquista y la controversia de Valladolid. O sea, brincamos a unos temas bien interesantes, ¿no? Ujú. Por todo lo que se va planteando, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? La conquista, pues entendemos, ¿no? Las tres expediciones que vamos a ver con más detalle. Y la controversia de Valladolid, quizá la gente no la tenga ubicada en términos de tiempo, pero hoy día es reconocida como el primer debate en torno a los derechos humanos En todo el mundo, en todo el ¿verdad? mundo. Y esto se generó, realmente se dice así, y es tremendo, ¿no? Ujú. Por el salvajismo con el que fue tratada la población originaria, ¿no? De nuestros territorios de América Latina por parte de los conquistadores españoles, ¿no? Vamos a platicar un poco todo esto, pero sí, el origen es ese, el salvajismo, ¿no? En diferentes épocas, ¿no? Hemos tratado este tipo de situaciones, ¿no? De espacios, de etapas de nuestra historia, ¿no? Y a veces no alcanzamos a ver realmente pues el impacto que tuvo la conquista y sobre todo en la gente, nuestros ancestros, ¿no? De los pueblos originarios. Y por eso retomar un tema de este tipo, ¿no? Para recordar esto. Claro, de hecho, me imagino que lo vamos a tomar y poner sobre la mesa. En algún punto se cuestionó hasta si teníamos alma, ¿cierto? Sí, lo Ujú, vamos a ver allá más adelante, ese ujú. que era uno de los argumentos que ponían precisamente para este salvajismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comentar, vamos a ubicar más o menos el contexto de la época de la conquista, descubrimiento y después conquista de nuestro país. Ujú. Es básicamente el espacio conocido como la Europa renacentista. Entonces ya entendemos, este renacimiento era que después de tantos años en que la religión, específicamente cristiana en en tiempo todavía, había marcado pues la línea de desarrollo, inclusive social y económica, ¿no? Ujú. Viene este regreso, ¿no? A las bases naturales, a las bases de las artes, a la base de la ciencia, fuera de lo que era precisamente el cuestionamiento que podía ser la religión, ¿no? Esta Europa renacentista, que podríamos decir hasta revolucionaria, ¿no? Que pues todo el mundo habla de que ese renacimiento, para poner fechas y nombres y cosas, ¿no? Se da precisamente con la imprenta de Gutenberg, ¿no? El invento Ujú. de Gutenberg por parte de la imprenta y que ya la posibilidad de hacer una difusión bastante más amplia, ¿no? De los conocimientos, de la literatura y de muchas otras cosas que eran importantes, porque antes de esto, pues los incunables era muy difícil y de hecho pues poca gente sabía leer y escribir, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la difusión que podía tener era muy corta y con la imprenta pues es una gran revolución de la comunicación de los seres humanos, ¿no? Esto es en cuanto a Gutenberg, la imprenta. Es la época de los navegantes, ¿no? De los navegantes españoles, de los navegantes portugueses, y hay un par de inventos que son muy interesantes, como son la brújula y el astrolabio, que les permitía ya tener un poquito más autonomía en sus viajes, ¿no? No eran tanto como lo hicieron los vikingos, que nosotros sabemos que llegaron hacia el norte de nuestra América, ¿no? Sí. Estos ya tenían un poquito de más elementos de medición, podían elaborar hasta cartas de navegación, conocían las corrientes y todo esto les ayudaba a que sus travesías en barco fueran más amplias, ¿no? Y bueno, la intención no era descubrir solamente, ¿no? Sino abrir lo que entendemos, las rutas comerciales, ¿no? Para la Ujú. generación de la riqueza. Siempre se supo, y esto estamos hablando del año 1200, 1300, ¿no? De, pues, del extremo del oriente, ¿no? Allá China, allá Japón. Sin embargo, era tan pesada la travesía que se intentó precisamente llegar a ella para
establecer estos conceptos de comercio a través del mar para evitar toda la penosísima travesía que era. Esto lo podemos ver cuando leemos algo de los viajes de Marco Polo. Bueno, aquí se puede identificar perfectamente lo que estoy diciendo. Bueno, es parte de esto también. Los navegantes son extraordinarios. Bueno, en cuanto a los artistas, encontramos a los más grandes maestros de las artes plásticas. Todavía hoy día siguen siendo un gran referente para las artes plásticas, para la pintura, para la escultura, ¿no? Estamos hablando de Leonardo da Vinci, estamos hablando también de Miguel Ángel, ¿no? Y también de esta época que estamos hablando datan un libro muy especial que se llamó El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, en donde, bueno, hace un análisis básico político de cómo se debía comportar una persona que estuviera al frente de un gobierno, qué debía hacer, ¿no? Y en el caso de Martín Lutero, ¿no? Que es el que inicia precisamente toda esta revolución en contra de las estructuras que había en aquel momento en Roma, ¿no? Y vemos el efecto que tiene. Entonces es una Europa realmente prácticamente en explosión, ¿no? Es una Europa que se le presentan muchas cosas, ¿no? Que tiene que atender muchísimas cosas, ¿no? Hay un crecimiento exponencial en las artes y en la ciencia. Ajá, también en la ciencia. En la ciencia. Y bueno, esta idea de hacia dónde voy, ¿no? Sí. Y bueno, hay que entenderlo, ¿no? Que en este caso, el propio Hernán Cortés es influenciado por todo este ambiente, ¿no? De cambios y de grandes cambios, ¿no? Bueno, ahora tenemos que adicionar, ya entrando un poco más en materia, ¿no? La importancia que tuvo España para la unificación española, la derrota de los árabes, ¿no? El que integraran Fernando e Isabel nuevamente una España unida por las costumbres, por la cultura, y que sacaran a los árabes, que nada más estuvieron 8 siglos en España. Imagínate el momento y la situación. Es el mismo año en que viene el descubrimiento de América, 1492. Sabemos el apoyo que le dieron, que en este caso le dio la reina para hacer esta travesía a Colón, y después los viajes que siguieron, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Ya sabemos que el continente no se llama América, ¿no? No se llama Colombia, sino se llama América, y es América pues por Américo Vespucio, un cartógrafo italiano, florentino, que precisamente hace los primeros mapas, y por eso se le llama América, no por Colón, Colombia, ¿no? Claro, sí. Sí, le robaron lo que traía en la bolsa a Colón. Y bueno, es una época en que la intervención del Papa, ¿no? En este caso Alejandro VI, fue la persona que hizo la primera división para las conquistas, ¿no? A partir de determinado punto geográfico, lo que se descubra va a ser para Portugal, y lo que se descubra a partir de ese para el otro lado va a ser español. Alejandro tuvo ese punto, ¿no? Para evitar una controversia bastante más fuerte, ¿no? En cuanto a las nuevas conquistas, ¿no? ¿Podemos decir más o menos cuánto tardaron en llegar de Europa a América? ¿En qué sentido? Cuando hicieron la primera travesía. Sí, él, si no mal recuerdo, sale del puerto de Palos, en España, un 12 de agosto de 1492, y aquí llega un 12 de octubre, de 1493 meses. Perdón, 3 meses, ajá. Sí, ¿no? Septiembre, octubre, 2 meses, perdón. A ver, es agosto. Agosto a septiembre y octubre, perdón, son 2 meses, ajá. 2 meses de travesía pero bueno, ellos con sus instrumentos de navegación, y venían viendo también, ¿no? La cuestión de las corrientes, y descubren muchísimas cosas. Y esto es 1492, ¿no? En donde viene el descubrimiento de América, y se inicia la conquista de los pueblos caribeños, ¿no? Sí. El mismo San Salvador, después tenemos a la propia Cuba, Haití, ¿no? Haití y Santo Domingo, lo que es lo que ellos llamaron Isla La Española, ¿no? Y algunas otras islas, ¿no? Donde asientan sus reales precisamente
los españoles, y a partir de ese momento pues ya las expediciones que vienen de España hacia acá, con toda la intención de conquistar y de colonizar, ¿no? Todavía hay que decir, ¿no? Que Colón hace 3 viajes más, o sea, en total le hace 4 viajes a América y regresa. Obviamente su imagen y la posición que tenía ya para con los reyes era muy baja, ¿no? Y él pues muere prácticamente olvidado, Cristóbal Colón muere prácticamente olvidado ¿En serio? en España. Sí, 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 ya no hubo más para él. Ya Yo los otros pensé capitalizaron sus descubrimientos, fueron otras personas. que el reconocimiento pues había sido muy alto. Bueno, en principio dijeron, ya llegó, qué bueno que estás acá, pero la dinámica de la corte lo fue minimizando. Hasta Mm. prácticamente, sí podemos decirlo, desdeñarlo y pues prescindir de él, ¿no? Ya en lo que estaba como proyecto de venir a América, ¿no? No había intenciones de como premiarlo, No, nada, darle, no sé, en tierras, absoluto. algo, ¿No? algún reconocimiento. Pues un Mm, reconocimiento ok. mínimo, pues lo hicieron almirante, pero Ajá. después, todo eso se le fue cayendo. O sea, no es una gente que después viva realmente de esto, más Además que en duró los muy propios poco recuerdos. tiempo, Sí, murió muy rápido. sí, muy rápido, sí. Ahora, viéndonos al tema, ¿no? En Ujú. 1511, Antón de Montesinos da un sermón en donde denuncia los malos tratos de los españoles hacia los pueblos conquistados, 1511, ¿no? Fue el primero que denunció Sí, como esto, ¿no? esto. Y hay que entenderlo, Ujú. por citar el ejemplo cubano, ¿no? La isla estaba poblada por 3 grupos principales, los taínos, los iboneyes y los guanatabeyes. Y se los fueron acabando, o sea, es decir, los fueron eliminando poco a poco, poco a poco, Ujú. poco a poco. Y cuando se dan cuenta que ya no hay quien trabaje, es cuando se les ocurre llevar trabajadores Africanos. africanos a la isla, ¿no? Ujú. Y de alguna manera intentar buscar, ¿no? Buscar algunas otras opciones en las tierras conquistadas, ¿no? O sea, las raíces africanas tan notorias en zonas como Cuba es por el exterminio anterior. Sí, Mm, totalmente. Por eso decimos ok, que es el salvajismo, ¿no? sí. Sí, sí, tremendo, tremendo. Que no lo entendemos. De hecho, para cerrar un poco el aspecto de Cuba, cuando viene la independencia de los cubanos, allá de 1895, por ahí, 98, ¿no? Ujú. Más o menos, a los últimos habitantes de una aldea encontraron que eran originarios, o sea, eran taínos. Guau. O sea, pero prácticamente 400 años después. Ya quedaban muy poquitos, casi Sí. contados, ¿no? Ujú. Entonces la isla se pobló y se repobló y se volvió a hacer que creciera precisamente por la migración española y por la gente de origen africano que llevaron, ¿no? Ok. Ahora, todo esto se viene arrastrando, ¿no? Conquistan parte de América, están en México, están en el Perú, están en otros lados, ¿no? Y el tipo de tratamiento que se le da a los pueblos originarios, pues prácticamente es el mismo. Nada más recordamos, ¿no? Que la primera expedición que llega a México es en 1517. eh, Francisco Hernández de Córdoba llega, lo más que llega en la costa mexicana, es un lugar que se llama Champotón en Campeche, Ujú. tiene un combate con los pueblos originarios y se tiene que regresar. La segunda expedición la hace Juan de Grijalva en 1518 y llega hasta lo que hoy conocemos como la desembocadura del río Grijalva. Ya en las fronteras con Tamaulipas y Veracruz, ya más al norte, ¿no? Y la tercera, sí, ya con otra línea de desarrollo, pues es la de Hernán La de Cortés. Hernán Cortés. Ujú. Que también hay que decirlo, ¿no? Ujú. Que pues prácticamente hace todo el trabajo para la expedición, le quieren quitar el mando, él zarpa, Ujú. ¿no? Y empieza su trabajo de conquista. Mandan prenderlo, mandan tomarlo prisionero y pues hay un combate y el que viene a tomarlo prisionero prácticamente muere en el combate y los soldados que traía para someterlo pues se pasan del lado de Cortés, ¿no? Sí. Ante la línea de Cortés. La resistencia
no fue tan fuerte, ¿verdad? Porque fue muy rápido la conquista. De su llegada a la conquista fue muy poco Sí, tiempo, ¿no? pero no podemos decir que es la resistencia. O Bueno, sea, ¿a qué voy? sí. Sí, ¿a qué voy? Sí, es un lapso no muy grande. Ajá. Hay que recordar, y esto siempre lo ha dicho, ¿no? Ellos se jactan, lo he escuchado de españoles, que siendo un grupo tan reducido de soldados y de elementos bélicos, ¿no? Inclusive hasta de caballos, pudieron conquistar el reino, ¿no? No, pero aquí ya había conflictos internos y tuvieron aliados. pero no es tanto por eso Ah, tampoco. también es por la epidemia, Las las enfermedades. enfermedades. Esos son los que Sí, realmente derrotan derrotan a los pueblos a los pueblos originarios. originarios. Entonces tampoco podríamos decir que lo principal fueron los aliados, sino las No, no, epidemias. las epidemias. Mm. Los aliados hubieran sido superados. O sea, así de entrada, así se puede decir. O sea, Ujú. militarmente podían ser superados. Superados, Sin sí. embargo, las muertes que traían ellos y que también traían estos era tan impresionante que, pues de alguna manera, es el único punto en el que puedes decir que nos ganaron. Nosotros no teníamos tratamiento para ese tipo de enfermedades y ellos ya tenían algo de esto, ¿no? Por eso se da la Sí. conquista aparentemente en un lapso de tiempo tan corto. Y también tenían una resistencia inmunológica, ¿verdad? Además Sí, de los ya tratamientos tenían ya. tratamiento, ya Ujú. estaban, ahora sí que ya sabían de qué se trataba, ¿no? En Sí. cambio aquí no. Y ellos me imagino que no lo planearon así, ¿verdad? No fue como esto No, se va a terminar rápido no, yo por... siento que también fue fortuito. Sí, Y se dice que precisamente la viruela la trajo un esclavo negro, sí, que traía viruela, que lo ven y pues la viruela dijo de acá soy y se extendió de una manera, una epidemia impresionante. No hay una contabilidad tan exacta de muertos, pero sí llegaron a ser en el momento de la conquista cientos de miles, ¿no? sí, Cientos de es miles de cierto. muertos, ¿no? Ujú. Y ya Ok. después con el tiempo millones de muertos, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora hay que Guau. comentar, ¿no? Que toda esta parte de la conquista entre 1519 y 1521, 521. Ajá. el monarca en España era precisamente Carlos V. Él es rey de España entre 1516 y 1556, ¿no? Ujú. Es el hijo de Juana la Loca, la hija de Fernando e E Isabel, Isabel. los reyes católicos, ¿no? Sí. Y después ya en estos términos, entre la controversia de Valladolid, está entrando también como monarca español Felipe II, ¿no? Ahora, tenemos que decir que después de la conquista vino algo que fue muy especial, ¿no? Es un poquito el repartirse el botín, ¿no? Que fue destruir, por ejemplo, Tenochtitlan, que es una labor fuerte. Los Ujú. conquistadores, para primero hacer la destrucción, se avecindan en Coyoacán o Coyoacán, Coyoacán. Ujú. se avecindan allá están mientras se destruye la ciudad y se levanta la nueva. Habíamos hablado de un geómetra, Álvarez Bravo, que es el que hace la traza de la Ciudad de México. Ahí reparten vamos a llamarlo así, los lotes, ¿no? Y se van asentando los conquistadores, ¿no? Primero, bueno, es una capitanía general en Nueva España, luego hay una audiencia, hasta que llegamos a que los reyes de España, en este caso el rey de España, Carlos V, manda a un virrey. El primer rey de México, o en este caso de Nueva España, es Antonio de Mendoza. Él es virrey entre 1535 y 1550. Él es el que trae la primera imprenta a México Ujú. y trata de organizar todo lo que en materia económica se tenía que organizar, ¿no? Hay que ver que en aquel tiempo algo que les atraía muchísimo era la cuestión de la minería, ¿no? Y era explotar el oro, explotar la plata para mandarla a la metrópoli, ¿no? Ujú. La organización económica, la producción de alimentos, la sustitución de alimentos, esto es un papel muy interesante, ¿no? O sea, ¿cuál era la dieta de los pueblos originarios a la nueva dieta que traen ahí? ¿Qué productos de aquí se llevaron para allá y qué productos de De allá allá trajeron. trajeron para acá, ¿no? Ujú. Incluyendo granos y semillas, animales y
y todo lo demás. Este es este proyecto. Ahora, Ujú. para organizar los procesos de producción, los españoles armaron un sistema que le denominaron encomienda, en que con esta idea de catequizar o darles la nueva religión a la gente originaria de nuestro país, un español se hacía cargo de ellos, de convertirlos al cristianismo, al Ujú. catolicismo, y a cambio él tenía la facilidad de que fueran sus trabajadores sin pago y sin ninguna garantía de nada, ¿no? Era un tipo de esclavitud. Es un tipo de esclavitud, Ujú. y aparte con algo que me parece que era especial de su momento, ¿no? Que para saber de quién era el nativo de aquí, como si fueran animales, los marcaban con hierro caliente en la cara, para que no En la pudieran escapar. cara, en el Sí, rostro. en el rostro, para que no, o en la frente, ¿no? Ajá. Para que no pudieran cubrirse o tapar o saber de quién era el que era, ¿no? ¿Y se sabe qué tipo de marcas eran? ¿Eran escudos, sellos? Pues iniciales y cosas de este. Yo no he visto Ujú. ninguno de este tipo, pero era hierro Sí, candente. candente, ¿no? O Ujú. sea, así los marcan, ¿no? Tú eres mío, tú eres mío. Y nada más era para enseñarles el que, el que supuestamente debían de creer en un Dios, ¿no? Una duda, ¿y aquí también es donde surgen los apellidos? Sí, es una parte importante Sí, de ¿no? esto, ¿no? Que surgen los apellidos. Esa es la primera parte de quién es, pues a veces le ponen el del encomendero, Sí. ¿no? Les empiezan a cambiar los nombres a ellos, ¿no? Ujú. Esta época también, fíjate, 1531 se institucionaliza a Tonantzin, ¿no? Ah, Con el sí, nombre de Guadalupe, de ¿no? Guadalupe. ¿No? Y eso me parece que Ujú. es muy especial, ¿no? Y en fin, este es el momento en que estás, pero a donde vamos es a esto, al trato, Ujú. a la línea específica, ¿no? Para organizar la parte económica, la explotación de la gente Ujú. en minas, en los campos, en todo lo demás, con esa marca y solamente con la idea de que los catequizaran, con eso cumplían los españoles. Y para eso obviamente ellos tenían a los frailes, ¿no? Que Ujú. llegan, que bueno, son misioneros agustinos, dominicos, franciscanos y jesuitas, son las primeras órdenes religiosas que llegan aquí, que antes podíamos verlo en este símil en Ujú. lo que era la glorieta de Colón de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Que era Cristóbal Colón y a los lados cada uno de estos misioneros eh, católicos. católicos, ¿no? Y Ujú. que pues, ya no existen, ya no están ahí Qué bueno. y ni los van a volver a poner. Qué bueno. Ahora que avisen, sí, ahora que avisen de dónde los van a poner, ¿no? Ujú. Pero entonces ahí, si lo vemos así muy clarito, bueno, Sí. pues era una manera de coludirse muy especial para el trato con nuestros ancestros, ¿no? No conozco la diferencia entre agustinos, dominicanos, no sé qué los diferencia entre ellos. Agustinos, dominicanos, franciscanos y jesuitas. Bueno, es la misma Era, religión, pero son determinado tipo de votos o determinado tipo de costumbres o determinado tipo de manejo de la propia liturgia. ok, La liturgia era lo católica, único que ¿no? cambiaba, ¿verdad? Sí, sí, lo Ok. único. Y que luego se especializaban, ¿no? Si me dice, por ejemplo, los jesuitas iban más a la educación, los franciscanos eran más, ¿qué podemos llamarle? Más, más expedicionarios, ¿no? O Ah, sea, ok. se iban más a expandirse, ¿no? Ajá. Pero pues la diferencia no hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? Ok. Que no sean estas habilidades o trabajos específicos, ¿no? Ok. En términos de religión, pues es lo mismo. Ujú. Perfecto, Andy. Sí. Y bueno, esto es a lo que se enfrenta precisamente el, el nativo Ujú. de estos lugares. Ahora, es otra cosa que nos esconden, que no se da mucho en la historia para difundir, que todos estos malos tratos y todas estas cosas así tan especiales que hemos comentado, no se quedan así nada más, ¿no? O sea, la gente se levanta, ¿no?
Hay una guerra que dura 11 años, que se llama la Guerra del Mixtón, básicamente en la parte central de nuestro país, hasta donde habían llegado los conquistadores, y el sometimiento de las tribus ahora sí fue bastante diferente, o sea, fueron 11 años de lucha, 11 años de pelea, ¿no? Para terminar de, entre comillas, hacer realmente la conquista. Ok. La conquista no termina con la caída de Tenochtitlan. Si no es en Ujú, 1521 y ujú, ya. no. Ujú. Van extendiéndose y van conquistando con mayor o menor grado de complejidad, pero por ejemplo en este caso 11 años de guerra son bastante fuertes, Sí, ¿no? es muchísimo tiempo, Ujú, 11 ujú, años. ujú. Entonces es algo que nos han escondido Sí. y el mixtón no aparece casi en ningún lado. Tenemos que ser específicos hasta dónde abarcó, ¿no? Pero vuelvo a Ujú. insistir, no se quedaron cruzados de brazos. Vuelvo a insistir, o sea, entendían que estaba pasando y como tal hubo una reacción, ¿no? Esto me parece que es muy importante que lo digamos y que sea así, Claro. ¿no? Ujú. El mixtón. Y bueno, y ahora sí vamos a platicar un poco de esta situación relacionada con la controversia de Valladolid. Valladolid es una ciudad en España que tenía una tradición muy especial. De hecho, en Valladolid es donde se casan Fernando e Isabel la Católica. En Valladolid, en el año de 1500, se funda el Tribunal de la Santa Inquisición, que me parece que esto es Ahí es donde especial. se Ahí, funda, en Valladolid. en Valladolid. En 1506 en Valladolid muere Colón, ¿no? Ajá. En 1518 las Cortes de Castilla apoyan a Carlos I de España y firman las áreas de influencia que va a tener el reino español. Ujú. En 1527 en la propia Valladolid nace Felipe II, el que es el heredero de Carlos V, y entre 1550 y 1551 es que se da esta controversia en Valladolid, Ujú. ¿no? Hay que decir que dentro de estos misioneros no quiere decir que no viniera gente que entendiera, ¿no?, el trato humano que se tenía que dar. Al final la propia religión que tenían era bondadosa, vamos a llamarla así. Y entonces Fray Bartolomé de las Casas hace todo un estudio, podemos llamarlo así, de los tratos que tenían los españoles para con los nativos, para con los originarios, ¿no? Ujú. Y entonces hace tal ruido que el propio Carlos V dice, bueno, vamos a escucharlos, ¿no? Los argumentos que tenían precisamente los españoles es que los aborígenes no tenían alma, ¿no? Sí. Y por eso los someto. Y también los someto porque no son cristianos y no entienden el poder de la palabra de Dios. Entonces no son humanos, ¿no? O El sea, punto principal era ese, no son es, humanos. no son humanos porque no tienen estas condiciones, ¿no? Y Ujú. entonces la gente que se reúne, que fueron teólogos, filósofos, obviamente juristas, inclusive un enviado del Papa asistió a esta controversia en Valladolid y el propio rey de España escuchan todos los argumentos, ¿no? ¿Quién fue el principal defensor? Cristóbal de las Casas. Ok, Ujú. Él es el principal defensor de todo esto ok. y se enfrenta, ¿no?, a un sinfín de gentes como Juan Gines Sepúlveda, ¿no?, que era de los que argumentaban en contra. Y total que la controversia, perdón, dura más de un año, ¿no?, hasta que se llega a un fallo, también autorizado por el Papa, Ujú. y es precisamente que sí tenían alma, ¿no?, y que no los podían tratar así. Y por lo tanto viene todo un ajuste, vamos a llamarlo así, en las condiciones de las encomiendas, ¿no?, que le cambian el nombre, pero siguen explotando al nativo, ¿no? Les Ajá. cambian, no es la encomienda, ya no lo voy a marcar, pero lo voy a tener siguiendo, lo voy a seguir cuidando, ¿no? Y le voy a enseñar la doctrina cristiana además y que, bueno, que cómo tiene que comportarse. Con un poquito de más de esencia, pero seguía siendo de alguna forma Sí, lo claro, mismo. claro. Ujú. Claro, hay que entenderlo, que entonces a partir de este momento ya mucha de la legislación de los españoles tiende a cubrir, ¿no?, a proteger
al nativo. Ujú. Y pasan años, ¿no? Y la conversión al cristianismo no se da en 5, ni 10, ni en 20, ¿no? Pasaron centurias, ¿no? Para que ya se pudiera decir que prácticamente todos los que vivían en Nueva España practicaban la religión cristiana, ¿no? Claro. Católica, ¿no? Ya específicamente católica, ¿no? Ujú. Ya se habían escindido en 1519 Martín Lutero y los protestantes. Ujú. Wow, qué fuerte, Andy. Sí, sí, Sí. sí. Es una época difícil, compleja, ¿no? Sin embargo, bueno, se maneja esta controversia en Valladolid y el fallo, afortunadamente, pues fue favorable. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Y bueno, tengo una pregunta justo un poco controversial porque ¿por qué nosotros, los nativos, tuvimos el derecho de generar una disputa, una polémica así, y los negros no, los africanos no? O sea, la continuación de la esclavitud negra fue mayor, ¿no? Y fue Sí, total. mucho más duradera. Sí. ¿Por qué a nosotros sí nos dieron como que el privilegio de decir vamos a discutir si ellos merecen o no merecen un trato más digno? Pero ¿por qué no habrá ocurrido una discusión similar con respecto a los africanos, a la raza negra? Bueno, número uno, porque al menos Ujú, los afrodescendientes que llegan a las colonias españolas, esto hay que decirlo, ujú. no es tan severa sus condiciones como los afrodescendientes que llegan por ejemplo, a Norteamérica. Ah, ok. Es totalmente diferente el trato, es totalmente diferente la visión, ¿no? De alguna forma fue más suave. No, allá fue muchísimo Ajá, más sí, dura. era más suave la parte española. Ajá. Sí, más suave, entre comillas, la parte española, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Que cuando llegan los ingleses no llegan a Mediar. convivir Ujú, con los originarios, llegan a exterminarlos, ¿no? claro. O sea, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Es decir, de que Sí, es cierto. aquí sí, nos juntamos así de repente, nomás te vuelve a la religión, pero allá no. O sea, allá fue bastante más drástico todo, ¿no? Por eso no hay Ujú, este punto, ¿no? Que inclusive algunas personas lo han comentado, ¿no? ujú, De que los españoles, bueno, al menos sí conquistamos, pero defendimos los derechos de los que conquistados, ¿no? Y los americanos no les valió, ¿no? Y esto lo hacen no hace ujú. mucho, o sea, todavía el último, entre comillas, enfrentamiento fuerte que tuvieron con los indígenas norteamericanos se da hace más o menos 50 años, ¿no? En un lugar que se llama Wounded Knee, allá por Ujú, el norte, por las Dakotas, por allá, en donde el ejército norteamericano moderno iba a tomar las instalaciones de esta gente allá en Wounded Knee, ¿no? Y bueno, si le echamos a finales de la segunda mitad del siglo XIX allá, bueno, el exterminio del originario, del nativo, es impresionante, ¿no? sí, Es impresionante. Por eso yo creo que, no sé si más o sí, menos ubicamos claro. la Sí, respuesta a sí, tu la pregunta. diferencia de cómo Sí, abordaron la situación. sí, sí, y por Ujú, eso, bueno, eso no se acaba, ¿no? El racismo, sigue habiendo racismo, y muchísimo. en las condiciones actuales, todavía como Ujú, estamos, de que van a cambiar presidente y todo lo demás, esas cosas no se terminan, sí, no es se cierto. terminan. Wow. Pues a lo mejor indagar en detalles de los tratos que recibían, además de las marcas que tenían en los rostros y así, quizás esté un poco de más y nos podría generar más heridas, ¿no? Sí, pero el punto es ese, ¿no? De que se fue superando Ujú, poco a poco. poco a poco esto. Que el choque fue brutal, Sí. brutal, brutal, y pues no ganaste una, ¿no? A partir de esto, bueno, no es que se suavice, ¿no? Sino que le acomodan, ¿no? Porque los mismos españoles, es otra de las cosas que por ahí no se sabe mucho, pero los mismos españoles
y ya algunos criollos y algunos mestizos hacen un intento de independencia de España en el año de 1566. Martín Cortés, los hermanos Ávila y Mm, Quesada también sí, intentan esta independencia por la manera en que pensaban que los españoles peninsulares que se tenía que organizar la vida económica y social de Nueva España, ¿no? ujú, Hay un intento de independencia, son tomados prisioneros, inclusive de este hijo de, de Hernán Cortés, ¿no? A él medio le perdonan la vida, pero a Ávila y a los Quesada, ¿no? No, muertos todos, ¿no? O sea, que trataban de quitarse, ¿no? Esa sujeción a las medidas económicas y sociales por parte del Reino de de España. España. Sí, Ok. esto me parece que es importante, o sea, es un primer intento de independencia en nuestro país. Digamos que entonces los más agresivos fueron los ingleses, después los españoles y los portugueses. No, los portugueses aquí en el continente Ujú. no fueron tan agresivos, ¿no? Ni más Ajá, el creo que espacio en, son... en Brasil, pero en África sí. Los portugueses Ah, eran sí, traficantes, claro. los portugueses Sí. andaban en todos lados haciendo business, ¿no? Ajá. Fue de los pocos países que en una época tuvieron ahora sí que la exclusividad, por ejemplo, de Japón, de Ujú. negociaciones comerciales con Con Japón. Japón. Nadie más entraba. O sea, también sí tenían sus posiciones así medio duras, ¿no? Ok. No fue tan sencillo Tan sencillo. para ellos, sí. Y la parte de confundir que habían llegado a la India en lugar de América, ¿como cuánto duró? Esta situación, Ajá. bueno, hay que citar, ¿no? Que el primer viaje que le dio la vuelta completa al mundo es Fernando de Magallanes en Ujú. 1521, ¿no? Entonces a partir de ese momento ya sabes, o sea, hay algo, si parto por el oeste, hay algo que se interpone, que es otro continente que se llama América. Ok. Y Magallanes, bueno, hay que decir su tremenda hazaña, ¿no? De que zarpa de España, cruza el Atlántico, se va a la Punta de Fuego, ahí entra al Pacífico, luego Buah. se va a China, a Japón, a toda esta parte de allá, Sí. llega y luego sigue costeando y bordeando y llega a la India y luego llega al África y sube y luego ya llega a España, ¿no? Él Ajá. muere, ¿no? Él muere en el viaje. No me acuerdo cómo se llama, me parece que el Cano, así se apellida. Ujú. El segundo es el que le da toda la vuelta. Entonces dicen, bueno, entre Europa y China por este lado hay otro continente, que es en este caso nosotros, ¿no? Fue cuando América. ya quedó bien Ujú. determinado. Sí, sí, y bueno, obviamente ahí se cayeron de que la Tierra era plana y que Sí, sí, todas sí, esas sí. cosas que fueron reproducidas no solo por doctos de la época, sino por la propia iglesia, ¿no? Y esta es una duda que tengo. Colón murió, creyendo que había llegado bien a América, ¿no? ¿O se quedó con la idea de la India? Y se quedó con la Con la idea idea de la India, anterior. ¿verdad? Sí, porque Sí, muere en 1506, ya lo dijimos, ¿no? sí, sí, sí. Y esto hasta 1521 se, Se se, pudo se pudo determinar determinar. bien. Ujú. Perfecto, Andy. Pues Ujú. dudas pequeñas para poder afirmar Para la, afirmar. la información. Sí, pero esta parte, ¿no? Ujú, La controversia, hay que comentarlo, ¿no? O sea, sí hubo esto, el trato ujú. no era el más fuerte y afortunadamente Bartolomé de las Casas alcanza a ser muy claro, muy objetivo y le hacen caso, ¿no? El propio rey de España que estuvo en las discusiones, le hacen caso y esto de que no tenían alma, bueno, pues nos regresan el alma, nos regresan el espíritu, y dicen, bueno, si son de estos. Pero Ay, entonces, bueno, ajá, ahora son otras las maneras en que sí, vamos a seguir realizando el trabajo de explotación, ¿no? claro. Y bueno, y de subordinación que debes de tener al rey, a la Claro, religión, ¿no? A la corona, ¿no? a la corona. Y a tus patrones o a tus dueños, ¿no? Sí. Es parte de esto, es subordinación, 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 subordinación. Ujú.
Sí, es cierto, Andy. Sí, te impactó. Sí, es un tema que personalmente me duele mucho. Ujú. De alguna forma siempre como que toca fibras sensibles Sí, claro. en mí. Porque, pues no sé, o sea, soy consciente que aunque ya pasó tanto tiempo, es un dolor que vive con nosotros en nuestro entorno de alguna forma. Esta pesadez de los conquistados a veces, el propio racismo que el Ujú. mexicano ejerce con otro mexicano, este debate Sí. que voy a mencionarlo, sé que va a ser controversial o es controversial, de yo soy más moreno, menos moreno que tú, Ujú. literal, buscar como esa distinción. La parte aspiracionista que a mí nunca Ujú. me ha gustado del todo, de qué tanto nos acercamos a las costumbres, las creencias, la forma de vida de Europa, también el yugo de Estados Unidos, que de alguna forma muchos se achacan, por así decirlo, lo hacen suyo, y es algo que nunca me ha gustado, con lo que Ujú. siempre he estado muy en contra. El Ujú. típico, ay, está bien bonito, es más blanquito, o está bien bonito, es güerito. Y la propia búsqueda de frases horribles, ¿no? Con las que crecimos y que todas las hemos escuchado, de mejorar la raza y consigue alguien para mejorar la raza y toda esta parte de qué tan cercano eres culturalmente Ujú. a España, a Europa, y a partir de eso generar como una valía social que a mí pues nunca me ha gustado. Siempre he intentado como defender más Ujú. una parte nativa, que es algo que he encontrado muy bien aquí, o sea, en Aztlán Cultura, que soy consciente que nuestros intereses de darle una voz a esos que en algún momento callaron de una forma muy fuerte y muy salvaje, es parte de un estandarte de nuestro diálogo Ujú. y de lo que buscamos, ¿no? Ujú. Yo soy muy sensible, tú me conoces, Sí, sí, digo, claro. yo lloro con cualquier cosita, entonces, literal, no sé, es algo que a mí me duele mucho, Sí. y siempre intento que de alguna forma el sentirme mexicana y el defender mis raíces, pues sí es algo que yo le admiro mucho a Japón, ¿no? Que cuando hablan de sus ancestros se refieren así, sus ancestros, les dan una imagen y una fuerza energética, que es algo que a mí me gustaría que México tuviera, ¿no? Que habláramos de nuestros ancestros, no Ujú. solo como esas personas que se difuminan con el tiempo, que de alguna manera sufrieron algo que les llegó de forma inesperada y que Ujú. sé que no tenían quizás los recursos para afrontarlo. Sí. Por eso le llamamos a esto historia, Sí, cultura e identidad, ¿no? Porque lo sí, que estamos haciendo en este momento es precisamente reforzar, entender que los que vivían aquí, de los cuales somos descendientes, ¿no? sí, No la pasaron tan bien en estas épocas, ¿no? Y aquí estamos para decir, fue así, y no se nos olvida, ¿no? claro, No se nos olvida. Entonces, sí, hacer planteamientos que nos ayuden precisamente al fortalecimiento de esa identidad, del reconocimiento de todo esto, ¿no? Y sí, sí, llega el momento en que cada momento el trabajo del redescubrir los espacios habitacionales, los espacios de culto ceremoniales, nuevas pirámides, nuevos sitios, en fin, ujú, todo eso es muy importante, pero lo que va con ello, ¿no? Que no es de que las pongan bien, ¿no? sí, Sino lo que va hacia nosotros, hacia el cambio de conducta de nosotros, ¿no? sí, Ahí es donde está, ¿no? Y de hecho estoy de acuerdo contigo, esta parte tan especial que es material de psicología y de sociología ujú, para entendernos nosotros mismos y por qué somos también discriminadores y cosas de este tipo, ¿no? Yo recuerdo mucho en el laberinto de la soledad a paz, ¿no? Cuando habla del hijo de la chiflada, ¿no? ujú, Todas estas sí, cosas así de qué es eso, ¿no? Entonces dices, bueno, el tradicional hijo de Uta que tenían los españoles, ¿no? Ese es hijo de una prostituta ujú, que lo ponía en la escala inferior de cualquier proceso, ¿no? ujú, Se cambia por el hijo de la hada, ¿no? De la chiflada, ¿no? Pero ujú, ese hijo de la chiflada es la mujer abusada, claro, la mujer violada,
Sí, La mujer que sometieron a su gusto y bajo todas las condiciones para satisfacer nada más el apetito sexual, ¿no? claro. Y de hecho Ujú, es una constante que vemos ujú. prácticamente en todas las guerras. Sí, y por eso el hijo de la chiflada, Ujú, dices, lo mandamos hasta abajo, ¿no? O sea, claro. es menos que el hijo de Uta, ¿no? Sí, Es ok. menos el hijo de la chiflada, ¿no? Sí, Y que bueno, oye, cálmate, ¿no? Pero hay que reivindicar y hay que entender que no fue así. sí. O sea, no era una persona que vendía su cuerpo, no era una persona que provocaba para, ¿no? Sino Ujú, que fue abusada en todo el término, el amplio término de la palabra, ¿no? sí, Y bueno, ese es el peor insulto que tenemos, ¿no? Pero claro. tiene esa connotación también, ¿no? Sí. Ujú. Sí, tantas historias. Me acuerdo que una vez que hice un recorrido en Teotihuacán, Ajá. nos contaron una historia, la podríamos refrescar de una mejor manera. Voy a decir solo como la premisa o la parte importante de una localidad que se llama Las Gatas Ujú. y que habla de una historia, bueno, perdón, habla de un pasaje que vivieron literal los nativos, que veían que ya iban a llegar obviamente los españoles y querían proteger a sus mujeres y las mismas mujeres se querían proteger, pero no encontraban alguna forma, sabían que de alguna manera iban a llegar, eran más fuertes, los iban a someter y evidentemente iban a abusar de las mujeres. Entonces el recurso al que recurrieron fue que las mujeres se llenaron de estiércol para intentar repeler como, Ujú. ajá, o sea, que de alguna forma las encontraran tan sucias y que no quisieran efectuar los abusos. Pero pues no les funcionó, no les sirvió. Evidentemente aún Ujú. así pasó lo que tenía que pasar. Ujú. Ujú. Y se conoce a esa localidad como Las Gatas porque se tiene esa historia. Ujú. Porque fueron mujeres que pues de alguna manera se recuerda que eran sucias, pero no, fue por una cuestión de defensa. No tenían los recursos para Ujú. defenderse de otra forma. Fue lo único que se les ocurrió. Ajá. Y no sé, son historias tan tristes, Sí, tan sí, fuertes claro. que vas encontrando y Sí, sin embargo, están presentes en el sí, imaginario colectivo, ¿no? Así sí. siguen presentes, o sea, se pueden seguir difundiendo, se pueden seguir platicando Ujú, y hablan de algo que me parece que es muy importante también, sí, una cuestión de identidad, una cuestión de identidad que está basada en la dignidad, claro. en la dignidad, o sea, el que Ujú, estas cosas no se venden, estas cosas no se negocian, estas cosas no. La guerra es la guerra y el atrevimiento es el atrevimiento y el ujú. abuso es el abuso, pero por dignidad, ¿no? No, no es por dignidad, no te vendiste, pues, ¿no? Ok, Te viste forzado. Y sí. como ese, bueno, pues tantas también. Y las hay mm, estas anécdotas, ¿no? Estos hechos históricos, Ujú. los hay en diferentes espacios. Y no solo de México, ¿no? Yo los he escuchado de algunas otras partes del mundo que también Claro, sí, fueron claro. conquistados, en donde también la mujer, en ese sentido, y el hombre, obviamente, ¿no? Dicen, bueno, aquí nos morimos todos en la raya y esto no pasa, ¿no? Ujú. Claro, sí, es una constante que hemos visto en todas las guerras alrededor del Ujú. mundo. Ujú. Es un tipo de conquista. El hecho de llegar y de alguna manera ser como la línea que conduce la próxima reproducción, ¿no? Ujú. Es como yo también te conquisto a este nivel Ujú. 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 y de alguna forma lo impongo. Entonces, sí. Sí. Y Pues entonces bueno, decíamos de la grosería de sí, hijo de la chiflada, ¿no? sí, Y la otra más fuerte es chifla tu Mauser, ¿no? sí, Le dice ve y viola a tu mamá, ¿no? Pues claro, ese sí. es la connotación, ¿no? Sí, O sea, sí, y vemos pues todo lo que hemos tenido que cargar como humanidad y sociedad, o sea, ujú. el racismo, el machismo, la Sí, misoginia, el sí, clasismo, ujú, ujú. ujú, Sí, ahí está. y que siento que todavía estamos muy lejos de que de alguna forma se erradique Este, por completo. no, va girando el mundo, Frida. Sí, Va bueno, en girando, sí, ciertos va girando. aspectos Ujú. hay Va girando el mejoras. mundo, ¿no? Va girando el mundo. O sea, lo que quiero decir con va girando el mundo es que se tiene que superar. Va a llegar el momento que se Ujú, tiene que superar. Así como se han superado muchas cosas, esto se tiene que superar, ¿no? sí, Es decir, son a veces ciclos muy grandes, pueden ser centurias, pueden ser milenios, ¿no? Pero ujú, se va a superar, ¿no? O sea, como se han superado tantas otras cosas que la propia humanidad después considera como infamias, ¿no?
¿Mm? Sí, claro. ¿Mm? ¿Mm? Lo ideal es eso, pensar de alguna forma positiva Y y que se va tener fe en la humanidad. ahora, Perfecto, todavía Andy. falta un rato de que esto va a ser tema de conversación con la siguiente presidenta. Yo casi estoy seguro. Sí, 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 sí. Bueno, Andy, pues qué plática tan profunda, fuerte, que Sí. tocó fibras sensibles para nosotros Ujú. como mexicanos. Sí. Y bueno, seguimos haciendo el llamado, ¿no? A Sí, fortalecer, a querer nuestras costumbres, a reproducir las cosas positivas de la herencia que tenemos, ¿no? sí, Que se ven en diferentes espacios las cosas positivas que no nos pudieron quitar, que ya hemos platicado acerca sí, de ellas, en el vestido, en la comida, en el culto a nuestros ancestros, ¿no? Pues no sé, en la manera en que llevamos para integrar nuestra familia, el reconocimiento de nuestros padres, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que no nos pudieron quitar, que no nos pudieron quitar, que no están subordinados y que debemos recurrir a ellos precisamente para enfrentar lo que sigue. Bien, perfecto, Andy. pues muy bien, el día de hoy quizá no fue tan largo, pero sí estuvo más... No, sí fue, ¿Eh? sí, sí, sí cumplió, según yo, Sí, casi la hora. bueno, Sí. perfecto. Agradecemos mucho que estén con nosotros. Y Frida, ¿algo más? Claro que sí, pues ya saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Nos encuentran como Andy Javier Correa. Ujú. Y pues no olviden, si me ayudas, Andy, a Sí. pasarme el libro. Recuerden que pueden conseguir el libro de Andy Javier Correa, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. La guía para comprarlo está en la caja de descripción y cualquier duda nos pueden escribir a nuestras redes sociales y los guiamos con gusto para que puedan adquirir su ejemplar. Bien. Perfecto, Andy. Pues muy bien. Saludos a la cabina y a Fernando Guerra, Y a Kirby, a a Kirby, Fer y a Javier Kirby. Domínguez, ¿no? Que están aquí con nosotros también. Sí, pues muchísimas gracias, Andy. ¿De qué? Nos vemos, Nos vemos Frida, en la próxima. la próxima.